Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Bioquímica en la Javeriana Cali. Hoy les vamos a hablar sobre los cotransportadores de glucosa dependientes del sodio. Yo soy Santiago Manrique y mi compañero es David Ruiz. Introducción. En el siguiente estudio se desea conocer las adaptaciones metabólicas en el orden anuros y su posible relación con los cotransportadores de glucosa dependientes de sodio, SGLT1 y SGLT2. Para eso utilizaremos como ejemplo la especie Dendroxophus columbianus, que se encuentra en el reino Animalia, en el filo Chordata, en la clase Anfibios, en el orden Anuros, en la familia Ilidae, en el género Dendroxophus y la especie Dendroxophus columbianus. Los datos presentados a continuación no hacen parte de una investigación real, sino que son la recolección de información con un objetivo pedagógico. Para esta presentación nos hemos basado en el artículo de Henk y Newman sobre el metabolismo de los anfibios. Para el marco teórico presentamos el siguiente glosario compuesto de las siguientes palabras. Túbulo proximal de la nefrona, el cual son unas estructuras ubicadas en los riñones y constituyen un sistema que filtra la sangre. Características fisiológicas, que son aquellos caracteres que describen y definen la función que cumple cierto órgano en un organismo o el organismo en sí mismo. Diurético, que hace referencia a la excreción y eliminación de la orina. Transportadores GLUT, que son una familia de proteínas transmembranales que están en la mayoría de las células de los mamíferos, y su función es la de pasar la glucosa a través de estas membranas de estas células. Adaptaciones metabólicas, que son aquellos cambios que sufre un organismo con el fin de desempeñarse en cierto escenario. Hormona, que son los mensajeros químicos de los organismos y controlan numerosas funciones. Usualmente son producidas por órganos o por una parte específica de un órgano, y su función es la de regular la actividad en un tejido determinado. Glomérulo renal, que es la boca anatómica y funcional del riñón, donde tiene lugar la depuración y filtración de la sangre. Esta es la primera etapa en el proceso de formación de la orina. Glucólisis y gluconeogénesis, que son rutas metabólicas para la obtención de energía. SGLT1 y SGLT2 son proteínas de transporte sodio-glucosa. Son una familia de transportadores de glucosa que se encuentran en la mucosa del intestino delgado y en las células del tubo proximal de las nefronas del riñón. Su función es la de reabsorber la glucosa desde el lumen del intestino delgado hacia las células de la mucosa intestinal. Y por último, vellosidades intestinales y enterocitos, que son estructuras y células epiteliales del intestino encargados de realizar la absorción de diversos nutrientes esenciales, así como también el transporte de agua y electrolitos al interior del organismo. Ahora hablemos de adaptaciones metabólicas en algunos anuros. Primero, presentamos esta gráfica que habla sobre la concentración de la glucosa en sangre en la rana temporaria después de una inyección de hormonas de insulina o glucagón. Aquí, en esta gráfica, se compara el porcentaje de glucosa en sangre en función del tiempo en dos distintas temporadas para analizar el efecto de la temperatura en el metabolismo de los anuros, que son organismos poikilotérmicos, es decir, que regulan su temperatura en función de la temperatura del ambiente. En este experimento también se usan las hormonas de la insulina y glucagón, las cuales son muy importantes porque debido a estas hormonas tienen una importante participación en el proceso de iniciación del metabolismo de carbohidratos. En esta última gráfica se compara la concentración de la glucosa en sangre con la concentración de hormonas como la aldosterona y la corticosterona, que son hormonas que naturalmente están implicadas en los procesos metabólicos para la obtención de energía en los anuros. Funcionamiento de los STLG. Como pueden observar en la imagen de la derecha, el riñón tiene un papel muy importante en la regulación de los niveles de glucosa plasmáticos. La glucosa se absorbe en el túbulo proximal y vuelve a la sangre totalmente gracias a los cotransportadores de sodio y glucosa. Son importadores de transporte activo secundario, o sea que la energía obtenida no se obtiene por hidrólisis de ATP, sino que es dada por el gradiente electroquímico del ion cotransportado, en este caso el sodio. Se encuentran en la membrana apical de sus células, permitiendo que el ion pase a favor del gradiente de concentración y la glucosa se transporte en contra, hacia el citosol. STGL1 está en los enterocitos del intestino delgado,
y en el segmento 3 del túbulo proximal, donde ocurre el 10% de la reabsorción de la glucosa. Y STLG2 se encuentra en el segmento 1 y 2 del túbulo proximal y reabsorbe casi el 90% de la glucosa. STLG2 tiene una alta capacidad funcional y una baja afinidad, lo que permite el ingreso de una molécula de glucosa junto con un ion de sodio. Y SGLT1 tiene las mismas características, pero permite la entrada de una molécula de glucosa por 2 moléculas de sodio. Los GLUT se encuentran en la membrana vasolateral del túbulo proximal y así pueden mediar su transporte gracias a que se genera una mayor concentración intracelular de glucosa gracias a los STLG. En la membrana apical, en la imagen de la izquierda podemos ver cómo afectan los inhibidores de STLG2 en el riñón, lo que permite a personas con diabetes tipo 2 expulsar a través de la orina la glucosa, que tiene retribuciones dañinas en el organismo. Proponemos la siguiente metodología. Primero se tendrá un grupo de 30 anuros, en los cuales se dividirá a 3 subgrupos de 10 individuos cada uno. A 2 de estos subgrupos se les administrará vasopresina, la cual es una hormona antidiurética. Al último grupo no habrá tratamiento. Posteriormente se medirá la glucosa y sodio en la sangre de los 3 grupos. A los grupos a los cuales se les administró la hormona antidiurética, a uno de ellos se les administrará también una fuente constante de alimento y al otro una fuente constante de agua. Al último grupo, para el cual no hubo tratamiento, se les administrará tanto alimento como agua, ya que este grupo cumple la función de ser el grupo de control. Al cabo de 6 horas, el efecto de la hormona antidiurética se disipa y las anuros son capaces de excretar su orina, la cual se recoge y se mide su glucosa. Se esperan los siguientes resultados. Para el primer subgrupo, el cual se administró el antidiurético y la fuente constante de alimento, se espera que el sodio en la sangre se disminuya, lo que impedirá el correcto funcionamiento de los canales SGLT, por lo cual no se podrá reabsorber la glucosa, que finalmente se va a excretar en orina. También habrá daño renal por efecto de la propia hormona antidiurética. Para el siguiente subgrupo, en el cual se le administró la hormona antidiurética y agua, habrá un exceso de líquido que se retiene en los tejidos y producirá hinchazón. También se diluyen las concentraciones de sodio y glucosa, que produce síntomas de hiponatremia, como por ejemplo confusión, alteración circulatoria y calambres musculares. Aparte, la baja concentración de glucosa en el cuerpo es excretada por la orina, por la inhibición de los canales SGLT, lo que resultará en daño cerebral. El último grupo no hay ningún tipo de daño, ya que como dije anteriormente, cumplen la función de ser el grupo de control. Como conclusiones, podemos decir entonces que los cambios fisiológicos en las ranas pueden ser distintos dependiendo de la fase larval en la que ésta se encuentra. Esto es debido a que, dependiendo de si si el individuo es una rana adulta o un renacuajo, las vías metabólicas y hormonas que se utilizan no serán las mismas y se utilizarán en distintas concentraciones y asimismo tendrán distintas funciones. Algo que olvidé mencionar anteriormente en las adaptaciones de algunos de los anuros es que, más que todo en ranas de bosque y en ranas arbóreas, estos tienen una adaptación en la cual antes de comenzar el invierno, estas empiezan a acumular urea en su sangre y posteriormente cuando se inicia el periodo de congelación y tienen que entrar en hibernación, estas mezclan la urea que han acumulado con la sangre que tienen en su glucosa y así forman un anticongelante natural que van a hacer fluir por su torrente sanguíneo para evitar morir por congelación. En el uso de esta metodología se podría utilizar para forzar a las ranas a acumular urea y mezclarlas con su glucosa en sangre para posteriormente extraerla y poder estudiarla. Las ranas tampoco se ven afectadas por los altos niveles de insulina, ya que estas utilizan diferentes hormonas para llevar a cabo las diferentes rutas metabólicas. Como dije anteriormente, en las hormonas de la corticosterona y la aldosterona. También hay que decir que las ranas son
unos individuos que han venido desarrollando una inmunidad tanto a la insulina como al glucagón. Eso es todo. Muchas gracias.